28. Así continuó día tras día, semana tras semana, mes tras mes. Así continuó durante 7 años enteros. Durante ese tiempo se libró en el mundo exterior una guerra, y por cierto una guerra mundial. Se peleó en Silesia y Sajonia, en Hannover y Bélgica, en Bohemia y Pomerania. Las tropas del rey morían en Hesse y en Westfalia, en las Baleares, en la India, en el Mississippi y en Canadá, si no morían antes de tifus durante el viaje. La guerra costó la vida a 1 millón de seres humanos, al rey de Francia su imperio colonial, y a todos los estados beligerantes tanto dinero, que al final, llenos de pesar, decidieron ponerle fin. Por esta época en invierno, Grenil estuvo una vez a punto de morir congelado sin darse cuenta. Yació 5 días enteros en el salón de púrpura, y cuando se despertó en la galería, no podía moverse porque el frío había aterido sus miembros. Cerró inmediatamente los ojos para morir dormido, pero entonces se produjo un cambio de tiempo que lo descongeló y salvó su vida. En una ocasión la nieve alcanzó a tal altura que ya no tenía fuerzas para excavar hasta los líquenes y se alimentó de murciélagos muertos por congelación. Una vez encontró un cuervo muerto delante de la caverna y se lo comió. Tales fueron los únicos sucesos del mundo exterior de los que tuvo conciencia durante aquellos 7 años. Todo lo demás ocurrió solo en su montaña, en el reino autocreado de su alma, y allí habría permanecido hasta la muerte, porque no le faltaba nada, si no se hubiera producido una catástrofe que lo expulsó de la montaña y lo devolvió al mundo. 29. La catástrofe no fue un terremoto, ni un incendio forestal, ni un corrimiento de tierras, ni un derrumbamiento de la galería. En realidad no fue ninguna catástrofe exterior, sino interior, y además bastante penosa porque bloqueó la ruta de evasión preferida de Grenil. Sucedió mientras dormía, mejor dicho, durante un sueño. O dicho con mucha más propiedad, en un sueño en el interior de su fantasía. Yacía dormido en el canapé del salón púrpura, rodeado de botellas vacías. Había bebido enormes cantidades, al final hasta 2 botellas del perfume de la muchacha pelirroja. Por lo visto fue demasiado, ya que su descanso, aunque profundo como la muerte, no careció de sueños que lo cruzaron como jirones fantasmales, y estos jirones eran claros vestigios de un olor. Al principio se deslizaron en franjas delgadas bajo la nariz de Grenil, pero después adquirieron la densidad de una nube. Era como si se hallara en medio de un pantano que emanara una espesa niebla. Esta niebla fue ganando altura, y pronto Grenil se vio rodeado por ella, empapado de ella, y entre los jirones ya no quedaba ni rastro de aire limpio. Si no quería ahogarse tenía que respirar esta niebla, y la niebla era, como ya se ha dicho, un olor. Y Grenil sabía de qué clase de olor se trataba. La niebla era su propio olor, el suyo, el de Grenil, su propio olor. Y lo espantoso era que Grenil, aunque reconocía este olor como el suyo, no podía olerlo. No podía, ni siquiera ahogándose en el propio olor, olerse a sí mismo. Cuando comprendió esto con claridad, profirió un grito fuerte y terrible, como si lo quemaran vivo. El grito derrumbó las paredes del salón púrpura y los muros del castillo. Salió del corazón, cruzó tumbas, pantanos y desiertos. Pasó a gran velocidad por el paisaje nocturno de su alma, como un voraz incendio. Le taladró la boca, perforó la destrozada galería e interrumpió en el mundo, resonando mucho más allá de la altiplanicie de Saint Flour. Fue como si gritara la montaña. Y su propio grito despertó a Grenil, quien al despertarse agitó los brazos como si quisiera dispersar la niebla indolora que quería asfixiarle. Sentía tal terror que todo su cuerpo temblaba de puro pasmo. Si el grito no hubiese rasgado la niebla, se habría asfixiado a sí mismo. Una muerte espantosa. Le aterraba solo el pensarlo. Y mientras seguía sentado, temblando e intentando ordenar sus pensamientos de confusión y terror, sabía ya una cosa con absoluta seguridad. Cambiaría su vida. Aunque solo fuera porque no quería tener aquella horrible pesadilla por segunda vez. No podría resistir una segunda vez. Se echó la manta de caballería sobre los hombros y se arrastró hasta el aire libre. Fuera mediaba la mañana, una mañana de finales de febrero. Brillaba el sol y la tierra olía a piedra húmeda, musgo y agua. En el invierno flotaba ya un ligero perfume de anémonas. Se puso en cuclillas ante la entrada de la cueva. Los rayos del sol le calentaban. Aspiró el aire fresco. Todavía se estremecía al pensar en la niebla de la que había huido y un gran bienestar al notar el calor en la espalda. No cabía duda de que era bueno que este mundo exterior existiese, aunque solo le sirviera de lugar de refugio. No resistía la idea de no haber encontrado ningún mundo a la salida del túnel. Ninguna luz, ningún olor, nada en absoluto. Solo aquella pavorosa niebla, dentro, fuera y por doquier.
La fuerte impresión fue remitiendo poco a poco, así como la sensación de miedo, y Grenouille empezó a sentirse más seguro. Hacia el mediodía ya había recobrado su sangre fría habitual. Se puso bajo la nariz el índice y el dedo mediano de la mano izquierda y respiró entre los dedos. Olió el aire húmedo de primavera, perfumado de anémonas. Sus dedos no los olió. Dio la vuelta a la mano y olfateó la palma. Notó el calor de la mano, pero no olió a nada. Entonces se enrolló la manga destrozada de su camisa y hundió la nariz en el hueco del codo. Sabía que era el lugar donde todos los hombres huelen a sí mismos, pero no olió a nada. Tampoco olió a nada en las axilas, ni en los pies, ni en el sexo, hacia el que se dobló todo lo que pudo. Era grotesco. Él, Grenouille, que podía olfatear a cualquier ser humano a kilómetros de distancia, no era capaz de oler su propio sexo, que tenía menos de un palmo de la nariz. A pesar de ello, no se dejó dominar por el pánico, sino que se dijo lo siguiente, reflexionando con frialdad. No es que yo no huela, porque todo huele. El hecho de que no huela mi propio olor se debe a que no he parado de oler desde mi nacimiento, y por ello tengo la nariz embotada para mi propio olor. Si pudiera separarlo de mí, todo o por lo menos en parte, y volver a él al cabo de cierto tiempo de descanso, conseguiría olerlo muy bien y por lo tanto a mí mismo. Se quitó la manta de los hombros y se despojó de la ropa, o de lo que le quedaba de su ropa, que más bien eran harapos o andrajos. Durante 7 años no se la había quitado de encima, debía de estar totalmente impregnada de su olor. Tiró las prendas una sobre otra a la entrada de la cueva y se alejó. Entonces trepó por primera vez en 7 años a la cima de la montaña, y cuando estuvo allí se situó en el mismo lugar donde se detuviera el día de su llegada. Dirigió la nariz hacia el oeste y dejó que el viento silbara en torno a su cuerpo desnudo. Su intención era orearse completamente, impregnarse tanto del aire del oeste, lo cual equivalía a bañarse con el olor del mar y de los prados húmedos, que el olor de éste dominara el de su propio cuerpo y así formara una capa de fragancia entre él, Grenouille y sus ropas, a las cuales estaría entonces en posición de oler con claridad. Y a fin de aspirar por la nariz la menor cantidad posible del propio olor, inclinó el torso hacia adelante, alargó el cuello contra el viento todo lo que pudo y estiró los brazos hacia atrás. Parecía un nadador a punto de zambullirse. Mantuvo esta posición extraordinariamente ridícula durante varias horas, durante las cuales, pese a que el sol era todavía débil, su piel blanca desacostumbrada a la luz se puso roja como un tomate. Hacia el atardecer bajó de nuevo a la caverna. Vio desde lejos el montón de ropa en el suelo. En los últimos metros se tapó la nariz y no la abrió hasta que la hubo hundido entre los harapos. Realizó la prueba olfatoria tal como se la enseñara Baldini. A fin de capturar el olor, formó sobre el montón una campana con las manos y metió en ella la nariz, a guisa de badajo. Hizo todo lo que pudo para distinguir su propio olor en los harapos, pero no estaba allí. Decididamente no estaba allí. Pudo entresacar 1000 otros olores, el de la piedra, la arena, el musgo, la resina, la sangre de cuervo, incluso el de la salchicha comprada hacía años en las cercanías de Sully era claramente perceptible. La ropa contenía un diario olfatorio de sus 7 u 8 últimos años. Solo faltaba su propio olor, el olor de quien la había llevado puesta sin interrupción durante todo aquel tiempo. Sintió de pronto un poco de miedo. El sol se había ocultado y él estaba desnudo ante la entrada de la galería, en cuyo tenebroso extremo había vivido durante 7 años. El viento era gélido y enfriaba su cuerpo, pero él no lo notaba porque sentía otra cosa que dominaba la sensación de frío y que era el temor. No el mismo temor que había experimentado durante el sueño, aquel temor espantoso de asfixiarse a sí mismo que debía ser vencido a cualquier precio y del que había conseguido escapar. El temor que ahora le atenazaba era el de ignorar algo de sí mismo, y se trataba de una especie opuesta a la anterior, ya que de éste no podía escapar, sino que debía hacerle frente. Tenía que saber sin ningún género de duda, incluso aunque el descubrimiento fuese terrible, si despedía o no algún olor, y además, sin pérdida de tiempo, inmediatamente. Entró de nuevo a la galería. A los 2 metros ya estaba sumergido en tinieblas, pero a pesar de ello conocía el camino como a plena luz. Lo había recorrido muchos miles de veces. Conocía cada detalle y cada recodo. Olía cada saliente de roca y cada piedra protuberante. Encontrar el camino no era difícil. Lo difícil era luchar contra el recuerdo de la pesadilla claustrofóbica, que avanzaba en su interior como una marea a medida que se adentraba en la galería. Pero tenía valor, es decir, luchaba contra el miedo de no saber, contra el temor de la incertidumbre, y su lucha era efectiva porque sabía que no podía escoger. Cuando llegó al extremo de la galería, al lugar donde el barranco de piedras era más abrupto, los 2 temores la abandonaron. Se sintió tranquilo, con la cabeza clara y la nariz afilada como un escalpelo. Se puso en cuclillas, se tapó los ojos con las manos y olfateó.
En este lugar, en esta sepultura pétrea, aislada del mundo, había yacido durante 7 años. Si en alguna parte de la tierra tenía que percibir su olor, este era el lugar. Respiró lentamente. Realizó la prueba con minuciosidad. Se concedió tiempo antes de emitir el juicio. Permaneció en cuclillas un cuarto de hora. Poseía una memoria infalible y recordaba con exactitud el olor de este lugar hacía 7 años. A piedra y a frialdad húmeda y salada, tan limpia que ningún ser vivo, ya fuera hombre o animal, podría haber estado jamás allí. Y ahora olía exactamente a lo mismo. Se quedó un rato más en la misma posición, muy tranquilo, solo sintiendo en silencio con la cabeza. Luego dio media vuelta y echó a andar, al principio encorvado, y cuando la altura de la galería se lo permitió, con el cuerpo erecto, hacia el aire libre. Una vez fuera se vistió con los harapos. Hacía años que los zapatos se le habían podrido. Cubrió sus hombros con la manta y abandonó aquella misma noche el Plan de Cantal en dirección sur. 30. Su aspecto era espeluznante. Los cabellos le llegaban hasta las rodillas, la barba rala hasta el ombligo. Sus uñas eran como garras de ave y la piel de brazos y piernas, en los lugares donde los andrajos no llegaban a cubrirlos, se desprendían a tiras. Los primeros hombres con quienes se cruzó, campesinos de un pueblo próximo a la ciudad de Pierrefort, que trabajaban en el campo, se alejaron gritando al verle. En la ciudad, en cambio, causó sensación. La muchedumbre se apiñó a centenares para contemplarlo. Muchos lo tomaron por un galeote fugado y otros dijeron que no era un ser humano sino una mezcla de hombre y oso, una especie de sátiro. Uno que había navegado en su juventud afirmó que se parecía a los miembros de una tribu de indios salvajes de Cayena, que vivían al otro lado del gran océano. Lo condujeron a presencia del alcalde y allí, ante el asombro de los reunidos, enseñó su certificado de oficial artesano. Abrió la boca y contó con palabras un poco incoherentes, pues eran las primeras que pronunciaba después de una pausa de 7 años, pero bien inteligibles, que en un viaje había sido atacado por bandidos, secuestrado y retenido prisionero durante 7 años en una cueva. En todo este tiempo no vio ni la luz del sol ni a ningún otro ser humano. Fue alimentado mediante una cesta que una mano invisible hacía bajar hasta él en la oscuridad y liberado por fin con una escalera sin que él conociera la razón, y sin haber visto jamás a sus secuestradores ni a su salvador. Se inventó esta historia porque le pareció más verosímil que la verdad, como en efecto lo era, ya que semejantes asaltos por parte de ladrones estaban lejos de ser infrecuentes en las montañas de Auvernia, Languedoc y Cevennes. En cualquier caso, el alcalde levantó acta del hecho e informó del caso al marqués de la Tallée-Espinès, señor feudal de la ciudad y miembro del Parlamento de Toulouse. El marqués, a sus 40 años, ya había vuelto la espalda a la vida cortesana de Versalles para retirarse a sus fincas rurales y dedicarse a las ciencias. A su pluma se debía una importante obra sobre economía nacional dinámica, en la cual proponía la supresión de todos los impuestos sobre bienes raíces y productos agrícolas, así como la introducción de un impuesto progresivo inverso sobre la renta, que perjudicaba más que a nadie a los pobres y que le obligaba a un mayor desarrollo de sus actividades económicas. Animado por el éxito de su opúsculo, redactó un tratado sobre la educación de niños y niñas entre las edades de 5 y 10 años y se dedicó a continuación a la agricultura experimental, intentando, mediante la inseminación de semen de toro en diversas clases de hierba, cultivar un producto vegetal animal para la obtención de una leche de mejor calidad, una especie de flor de ubre. Tras cierto éxito inicial que le permitió incluso la elaboración de un queso de leche vegetal, calificado por la Academia de Ciencias de Lyon como un producto de sabor a cabra, aunque un poco más amargo, se vio obligado a interrumpir los experimentos a causa de los enormes gastos que suponía rociar los campos con hectolitros de semen de toro. De todos modos, su contacto con los problemas agrobiológicos no solo despertó su interés por la llamada gleba, sino también por la tierra en general y por su relación con la biosfera. Apenas terminados sus trabajos prácticos sobre la flor de ubre, se entregó con verdadero entusiasmo de investigador a la escritura de un gran ensayo sobre las relaciones entre la proximidad de la Tierra y la energía vital. Su tesis era que la vida solo puede desarrollarse a cierta distancia de la Tierra, ya que ésta emana constantemente un gas putrefacto, un llamado fluido letal que paraliza las energías vitales y tarde o temprano conduce a su extinción. Por esta razón todos los seres vivos tendían a crecer alejándose de la Tierra, hacia arriba en lugar de hacia adentro de sí mismos, por así decirlo. Por esto desarrollaban sus partes más velozas en dirección al cielo. El grano la espiga, la flor sus capullos, el hombre la cabeza, y por esto, cuando la edad los inclinaba y acercaba de nuevo a la tierra, eran indefectiblemente víctimas del gas letal, ya que el proceso de envejecimiento los conducía a la muerte y a la descomposición.
Cuando llegó a oídos del marqués de la Taillade Espinasse que en Pierrefort habían encontrado un individuo que había pasado 7 años en una cueva, totalmente rodeado por lo tanto del elemento de putrefacción tierra, no ocupó en sí de gozo y ordenó que Grenouille fuese enviado sin pérdida de tiempo a su laboratorio, donde le sometió a un minucioso examen. Vio confirmada su teoría de la manera más gráfica. El fluido letal había atacado ya de tal modo a Grenouille que su cuerpo de 25 años mostraba claros indicios de deterioro senil. Lo único, explicó Taillade Espinasse, que había evitado la muerte de Grenouille durante el periodo de su encarcelamiento, era que sin duda le habían alimentado con plantas alejadas de la tierra, seguramente pan y frutas. Ahora su salud solo podía restablecerse eliminando a fondo el fluido letal mediante un aparato de ventilación de aire vital inventado por él, Taillade Espinasse, que lo guardaba en el sótano de su palacio de Montpellier. Si Grenouille accedía a someterse al experimento científico, él no solo le curaría de su irreversible contaminación de gas terrestre, sino que le pagaría una buena cantidad de dinero. 2 horas más tarde viajaban en el carruaje. Aunque los caminos se encontraran en un lamentable estado, recorrieron las 64 millas del que los separaban de Montpellier en apenas 2 días, porque el marqués, pese a su avanzada edad, se encargó personalmente de fustigar a cochero y caballos, y no desdeñó ayudar con sus propias manos en las diversas roturas de lanzas y ballestas. Tan entusiasmado estaba con su hallazgo, y tan impaciente por presentarlo cuanto antes a un auditorio de expertos. Grenouille, en cambio, no pudo apearse del carruaje ni una sola vez. Obligado a permanecer en su asiento envuelto en sus harapos y en una manta impregnada de tierra húmeda y barro, mientras solo recibía como alimento durante todo el viaje tubérculos crudos. De este modo esperaba el marqués conservar unas horas más en su estado ideal la contaminación del fluido terrestre. Una vez llegados a Montpellier, hizo llevar inmediatamente a Grenouille al sótano de su palacio. Envió invitaciones a todos los miembros de la Facultad de Medicina, de la Sociedad Botánica, de la Escuela de Agricultura, de la Asociación Química y Física, de la Logia Masónica y de las demás sociedades científicas, que en la ciudad ascendían a una docena como mínimo, y unos días después, exactamente una semana desde que abandonara la soledad de la montaña, Grenouille se encontró sobre un podio en el aula magna de la Universidad de Montpellier para ser presentado como la sensación científica del año, a un auditorio de varios centenares de personas. Taillade Espinasse le describió en su conferencia como la prueba viviente de la verdad de su teoría sobre el letal fluido terrestre. Mientras le arrancaba del cuerpo uno a uno los harapos que todavía conservaba, explicó el efecto devastador producido en Grenouille por el gas putrefacto. Aquí se veían pústulas y cicatrices causadas por la acción corrosiva del gas. Allí en el pecho, un enorme carcinoma rojo brillante, por todas partes una descomposición de la piel, e incluso un claro raquitismo fluidal del esqueleto, visible en el pie deforme y en la joroba. También estaban gravemente dañados los órganos internos, vaso, hígado, pulmones, vesícula biliar e intestinos, como probaba sin lugar a dudas el análisis de los excrementos que todos los presentes podían examinar en el plato colocado a los pies del sujeto. En resumen, todo ello indicaba que el deterioro de las energías vitales a causa de la exposición durante 7 años al fluidum letale Taillade había alcanzado tales proporciones que el sujeto, cuyo aspecto por otra parte presentaba significativas facciones de topo, debía describirse como un ser más cercano a la muerte que a la vida. No obstante, el ponente se comprometía mediante una terapia de ventilación en combinación con una dieta vital a restablecer al moribundo, pues así podía calificársele, hasta el punto de mostrar en el plazo de 8 días signos de una curación completa que saltarían a la vista de todo el mundo, y convocaba a los asistentes para que fueran testigos, al cabo de una semana, del éxito de este diagnóstico, que debería considerarse entonces como prueba definitiva de la exactitud de su teoría del fluido terrestre letal. La conferencia fue un éxito sensacional. El docto público aplaudió con entusiasmo al ponente y luego desfiló ante el estrado donde se encontraba Grenouille. En su estado de abandono ficticio y con sus antiguos defectos y cicatrices, su aspecto era realmente tan impresionante y repulsivo que todos consideraron su estado grave e irreversible, a pesar de que él se sentía pletórico de salud y fuerza física. Muchos caballeros le dieron unos golpecitos profesionales, le midieron y le examinaron la boca y los ojos. Algunos le dirigieron la palabra para preguntarle acerca de su vida en la cueva y su estado actual, pero él se ciñó estrictamente a las indicaciones previas del marqués, contestando semejantes preguntas con una especie de estertor y señalando con ambas manos y gestos de impotencia su laringe, como dando a entender que también estaba afectada por el fluidum letale Taillade. Cuando hubo concluido la presentación, Taillade Espinasse lo fracturó en el carruaje y al sótano de su palacio, donde lo encerró, en presencia de varios doctores elegidos de la Facultad de Medicina, en el aparato de ventilación de aire vital, un artilugio hecho con listones de abeto rojo,
sin intersticios, en el cual se introducía aire desprovisto de gas letal mediante una chimenea aspiradora que se elevaba a gran altura sobre el tejado, aire que se renovaba por medio de una válvula de escape de cuero colocada a ras del suelo. Cuidaban de la buena marcha de la instalación un equipo de empleados que se turnaban día y noche para evitar que se parasen los ventiladores incorporados a la chimenea. Y mientras Grenouille estaba rodeado de este modo por una constante corriente de aire purificador, cada hora se le servían a través de una pequeña esclusa practicada en la pared lateral alimentos dietéticos de procedencia alejada de la tierra. Caldo de pichón, empanada de alondras, guisado de ánade, frutas confitadas, pan de una especie de trigo muy alto, vino de los Pirineos, leche de gamuza y mantecado hecho con huevos de gallinas criadas en el tejado del palacio. 5 días duró esta cura mixta de descontaminación y revitalización, y al cabo de los cuales el marqués hizo detener los ventiladores y llevar a Grenouille a una cámara de baño donde lo sumergieron en agua de lluvia templada durante varias horas, y a continuación lo lavaron de pies a cabeza con jabón de aceite de nuez procedente de la ciudad andina de Potosí. Le cortaron las uñas de manos y pies, le cepillaron los dientes con cal pulverizada de los Dolomitas, lo afeitaron, le cortaron y peinaron los cabellos y se los empolvaron. Avisaron a un sastre y un zapatero y vistieron a Grenouille con una camisa de seda, de chorrera blanca y puños blancos encañonados, medias de seda, levita, pantalones y chaleco de terciopelo azul, y lo calzaron con bonitos zapatos de piel negra, con hebilla, el derecho de los cuales disimulaba hábilmente el defecto del pie. Con sus propias manos maquilló el marqués el rostro lleno de cicatrices de Grenouille, usando colorete de talco, le pintó labios y mejillas con carmín y prestó a sus cejas una curva realmente distinguida, con ayuda de un carboncillo de madera de tilo. Por último, le salpicó con su perfume personal, una fragancia de violetas bastante sencilla. Retrocedió unos pasos y necesitó mucho tiempo para expresar su satisfacción con palabras. «Monsieur», empezó por fin, «estoy entusiasmado conmigo mismo. Estoy impresionado por mi genialidad. Ciertamente no he dudado nunca de mi teoría fluidal. Por supuesto que no, pero me impresiona verla corroborada de forma tan magnífica por la terapia aplicada. Eres un animal, y he hecho de vos un ser humano. Permitidme que me emocione. Poneos delante de aquel espejo y contemplad vuestra imagen. Reconoceréis por primera vez en vuestra vida que sois un hombre, no un hombre extraordinario ni sobresaliente en modo alguno, pero sí de un aspecto muy pasable. Hacedlo, monsieur. Contemplaos y asombraos del milagro que he realizado en vos». Era la primera vez que alguien llamaba monsieur a Grenouille. Fue hacia el espejo y se miró. Hasta entonces no se había visto nunca en un espejo. Vio a un caballero vestido de elegante azul con camisa y medias blancas y se inclinó instintivamente, como siempre se había inclinado ante semejantes caballeros. Este, sin embargo, se inclinó a su vez y cuando Grenouille se irguió, él hizo lo propio, tras lo cual permanecieron ambos mirándose con fijeza. Lo que más desconcertaba a Grenouille era el hecho de ofrecer un aspecto tan increíblemente normal. El marqués tenía razón, no sobresalía en nada, ni en postura ni tampoco en fealdad. Era un poco bajo, su actitud era un poco torpe y su rostro un poco inexpresivo. En suma, tenía el mismo aspecto que millares de otros hombres. Si ahora bajaba a la calle nadie se volvería a mirarle. Ni siquiera a él mismo le llamaría la atención un hombre así, si se cruza con él por la calle. A menos que al olerle se percatara de que, aparte del perfume de violetas, no olía nada, como el caballero del espejo y él mismo. Y no obstante, solo hacía 10 días que los campesinos habían huido gritando ante su aparición. Entonces no se sentía diferente de ahora, y ahora si cerraba los ojos no se sentía nada diferente de entonces. Aspiró el aire que emanaba de su persona y olió el mediocre perfume, el terciopelo y la piel recién lustrada de sus zapatos. Olió la seda, los polvos, la pintura y el débil aroma del jabón de Potosí. Y supo de repente que no había sido el caldo de pichón ni el artilugio de aire purificador lo que había hecho de él un hombre normal, sino única y exclusivamente las ropas, el corte de pelo y un poco de maquillaje. Abrió los ojos, parpadeó y vio que el caballero del espejo parpadeaba como él y esbozaba una sonrisa con sus labios pintados de carmesí, como si quisiera insinuarle que no le resultaba del todo antipático. Y también Grenouille por su parte encontraba bastante agradable el señor del espejo, aquella figura disfrazada, maquillada, inodora. Por lo menos tuvo la impresión de que podía, perfeccionando un poco la máscara, causar un efecto en el mundo exterior del que él, Grenouille, nunca se habría creído capaz. Hizo a la figura una inclinación de cabeza y vio que ella, al devolverle el saludo, hinchaba a hurtadillas las ventanas de la nariz.